Greetings, everyone, around the world. Saludos a todos alrededor del mundo, como dicen. Es maravilloso estar aquí en la ciudad de Panamá, en Florida. Hay más de 1000 hermanos aquí. Espero que tienen una fiesta inspiradora como acá. Es maravilloso estar aquí con mi esposa Wanda y espero que ustedes estén también con su fiesta, gozando de esta fiesta. El título de este sermón: el gran cambio cultural de las edades. A algunas personas no les gusta la palabra cultura porque tiene que ver con algo clásico o formal, y eso es lo que significa cultura, algo formal o clásico. Vamos a definir la palabra cultura. Puede que sea sorprendido por lo que es. La cultura es el desarrollo y el refinamiento de la mente, emociones, modales, la forma refinada de pensar y hablar. Su cultura define quién es usted, su punto de vista, sus valores que tiene, lo que enseña, cómo se porta. Su cultura es todo lo que lo hace a uno mismo. Su cultura es su identidad, sus raíces, su entrenamiento. Su cultura es todo lo que uno es, bueno o malo. La cultura de una nación es una fuerza poderosa que moldea los pensamientos de las personas. Aquí hay una cita de la revista Cultura Científica. Dice: la cultura es la forma que uno piensa y moldea el cerebro de uno, la forma que uno piensa. Los científicos han conocido lo plástico que es la parte neural del cerebro. Según la cultura, influye como uno piensa y como el cerebro comienza a conformarse a eso. Esa plasticidad neurológica va moldeando la forma que uno piensa. Y también la cultura puede forjar caminos neurales y cómo el cerebro percibe los estímulos visuales como escenas y colores. La gran parte del mundo occidental tienen una guerra cultural, como era el mundo antes del diluvio, en el mundo prediluviano, cuando todos los pensamientos eran continuamente malos. Y los Estados Unidos desarrollaron una cultura bastante estable, según hasta que empezó la cultura de rock and roll sexual, y también los hippies de los años 1960. Esos acontecimientos y otros factores empezaron a atacar los valores en los 1960, lo que uno puede pensar una tormenta perfecta de varios factores que cambiaron la cultura de los Estados Unidos de lo que vemos hoy día. El mundo occidental han sido acondicionados a pensar en la autorrealización, en la aventura de la juventud, de la aventura sexual. Vamos a pasar a segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 14. Dice aquí: tienen los ojos llenos de adulterio, o ojos de un adúltero. Y saben que las revistas en los supermercados tiene que ver con uno, cómo puede ser más sexual y bello.
En los 1970s y 80s, yo me acuerdo, había un libro que decía la explotación del sexo y que la explotación sexual es una de las herramientas principales del mundo de comercio. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han sido entrenados. Han enseñado a los hijos de esta manera. Dice, y son hijos de maldición. Y dice que se forma un tipo de acondicionamiento y ese reflejo de Pavlov en la psicología, que uno va acondicionando al animal. Si uno toca una campana y le da comida, entonces una vez que se remueve el alimento y se toca la campana y el perro empieza a salivar. Y en el mundo publicitario, todo lo que tiene que ver con la parte sexual, todo se vende a través del sexo, sea automóviles, sea desodorante, que uno puede ser hermoso, joven, aventurero. Y Adán y Eva debían crecer en la gracia, el conocimiento de Dios y también de transmitir la cultura de Dios a su familia. Dios ordenó el matrimonio, Él es autor del matrimonio y de la familia. Y que quería que la familia transmitiera su cultura a futuras generaciones. Prácticamente Proverbios 22:6 entrena al joven en el camino y cuando sea mayor no se apartará. En Deuteronomio capítulo 6 dice, Deuteronomio versículo 6, Deuteronomio 6:6, dice que estos mandamientos estarán en tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La familia debe transmitir la cultura de Dios. Satanás está continuamente luchando, haciendo guerra contra lo que Dios establece, especialmente de la familia y de la estructura familiar. Satanás sabe que el plan de Dios es un plan familiar. Dios estableció como la estructura de familia, como Dios está trayendo hijos e hijas a la gloria. Es un proceso de engendramiento y nacimiento en la familia espiritual de Dios. Cuando nos arrepentimos, ejercemos fe, aceptamos el sacrificio de Cristo, somos bautizados, recibimos la imposición de manos, recibimos del Padre la esencia de Dios. El mismo Espíritu que está en Dios Padre y Cristo, dice en Efesios 4, que hay un Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu en nosotros y de Dios Padre y Cristo tienen en ellos. Por eso somos engendrados de ese Espíritu eterno. Y por eso somos de esa misma esencia y nacemos y resucitamos a la familia de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, en el versículo 50, 1 Corintios 15, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estamos viviendo en uno de los periodos más dramáticos en toda la historia. Los acontecimientos que se están desarrollando van a ser la materia de libros de historia en el futuro.
En cambio, lo que es el contenido de este presente mundo dice que es una época de libertad sin paralelo, pero tiene que ver con el hedonismo, comer, beber, porque vas a morir mañana, y es difícil que la persona puede concebir de estar muerto. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y es difícil pensar en uno estar muerto, pero en cambio, en la parte más profunda de su ser hay mucho temor y ansiedad y se preguntan cuándo vendrá otro ataque terrorista o alguna amenaza a la vida, que también todas estas cosas que echan a perder a la persona. Aunque la guerra parara, el ser humano igual se destruiría a sí mismo. Dice en Mateo 24, Mateo 24 dice que si esos días no fuesen acortados, nadie quedaría salvo. Sabemos que el mundo actual ha creado una cultura ajena a la de Dios y está destruyendo los fundamentos, los cimientos de la civilización. Y las personas se vuelven más esclavizadas por la codicia de los ojos y por el orgullo de la vida. Están aceptando esa agenda más homosexual y todo tipo de categorías, y en cierto grado se está representando mucho por el lado de la izquierda, ahora por esta lucha que este juez de la Corte Suprema, que está candidato, piensan que puede revocar la ley del aborto en Estados Unidos. Pero sabemos que los medios de comunicación están bombardeando a la gente. El sexo es la producción máxima de dinero en Hollywood, y todas las escenas sexuales son las que ganan más dinero. Las personas tienen que resistir ese tipo de espíritu. Los problemas de droga y ahora la marihuana recreacional que se está aceptando más en los estados. Ninguna nación ha sobrevivido la inmoralidad extrema. Ninguna nación ha sobrevivido. El mundo prediluviano fue destruido por inmoralidad sexual. También Sodoma y Gomorra, y también la antigua Israel fue castigada por la misma inmoralidad desenfrenada. Y tanta de esta inteligencia hoy día tratan de desacreditar los principios bíblicos. El mandamiento del día: no serás intolerante. Acepta cualquier cosa mientras que no dañe a otra persona. ¿De dónde proviene ese principio? Es una falla. Si uno te decide lo que daña a otra persona. Si uno fuma y fumar afecta a la otra persona que está respirando el mismo humo, y muchos hogares donde los niños están absorbiendo ese mismo humo, y en los restaurantes hay muchas cosas que la gente dice: yo tengo la libertad para hacer tal cosa. Pero cuando uno decide lo que daña a otra persona, ha quitado la libertad de ellos. Dios introdujo su cultura a Adán y Eva en el huerto del Edén.
La cultura de Dios está basada en su palabra. Sí, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Vemos aquí que Dios puso a Adán y Eva en un hermoso huerto y que debían cuidarlo, que debían mantenerlo. Dice, tomó pues el Eterno y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que fuera hermoso. Si ven versículo 16, dice, y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, si comían de este árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Dice, vas a morir. Y aquí la esencia de la cultura de Dios es mirar a Dios, el verdadero Dios, por el conocimiento de lo que es malo y bueno y obedecer lo que Dios dice. En Génesis capítulo 3, en versículo 1, Satanás usó la dialéctica hegeliana, esa dialéctica de Hegel. Es primero, es una tesis. Dios creó una tesis. Mira a mí para el conocimiento de lo bueno y malo, o si no vas a morir. Y Satanás dijo, ¿acaso Dios dijo que no podías comer de todos los árboles? Y Eva dijo, puedes comer de todos salvo ese, o tocarlo. Vamos a morir. Y Satanás dijo, no, no vas a morir. La primera gran mentira, los seres humanos fueron creados y que aquí está la primera mentira de la doctrina de la inmortalidad del alma. Y eso va a través de toda la historia. Es una doctrina condenable y ha perpetrado tantos daños. Eso se volvió la antítesis de que no morirás. Y Eva vio y razonó que ese fruto iba a poder hacer a la persona sabia. Eso apela al orgullo de la vida. Veía que era bueno para comer, era placentero a la vista. Eso era la codicia que la trajo. Y ella comió y se lo dio a Adán y él comió. Por eso Satanás engañó a Eva para comer ese árbol de la ciencia del bien y del mal y introducir una cultura que rechaza la verdad revelada por Dios, porque por esa desobediencia Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén y los separó del árbol de la vida, y así se desarrolló dos culturas opuestas. Y vemos como un linaje que Caín siguió y mató a su hermano Abel, y el otro el linaje de Abel. Y así siguiendo el camino de Caín, que llegó a punto antes del diluvio que le dolió a Dios haber creado al ser humano. Y decidió que iba a destruir esa cultura y empezar de nuevo con Noé y su familia. Noé, su esposa, sus tres hijos con tres hijas, o tres esposas de ellos. Pero después del diluvio ya empezó Satanás otra vez a engañar y levantó a Sem, Eber y también a Abraham, y escogió al pueblo de Israel para transmitir esa cultura de Dios. Debía ser un modelo de nación para todas las demás naciones, pero Israel
fracasó miserablemente y Dios, a través de Jesucristo, ha levantado su iglesia para transmitir la cultura de Dios al mundo. Somos ese pueblo santo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, una de las escrituras más inspiradoras que hay en toda la Biblia. Si podemos entender todo su significado, repite mucho de lo que se encuentra en Éxodo 19, que Dios dijo: si tú me obedeces y guardas los mandamientos, entonces tú serás una nación santa. Tú transmitirás esta cultura. Pero sabemos, ellos fracasaron y fueron al cautiverio. Primera de Pedro 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. La palabra santa es la presencia activa de Dios adentro. Cosas santas significa la presencia de Dios, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Wanda y yo tuvimos la oportunidad de visitar a muchos de los proyectos de la Universidad de Ambassador que apoyaban en países internacionales como Tailandia, Jordania, Israel, otros países. Sri Lanka fue otro lugar que creamos un tipo de colegio Ambassador en miniatura, en una montaña como de 2,000 metros, en una plantación de té, y ahí se levantó una sede. Tengo una carta donde dicen que vamos a continuar esa tradición, y han vendido sus herencias para enviar sus hijos acá. Dice: no queremos su dinero, queremos el conocimiento, queremos el ejemplo que ustedes han establecido por nosotros, para nosotros. Hay muchas personas en el día de la visitación que no están siendo llamados, pero que escucharon el Evangelio, que han testificado ese Evangelio en acción, que van a responder en el día de la visitación. Los dos lemas de la Iglesia de Dios y de la Universidad Ambassador: la palabra de Dios es el fundamento del conocimiento, y el otro lema, recobrar los verdaderos valores. Esos dos principios van a ser anunciados al mundo de mañana. Y estos principios permiten que hayan diversificación de culturas, pero tienen que conformarse a los valores. Vamos a ir a uno de los Salmos, Salmos 19, en el versículo 7. Muy poderoso lo que dice aquí para las personas que dicen que se ha abolido la ley de Dios. Dice: la ley de Dios es perfecta, convirtiendo el alma. La palabra de Dios y la ley de Dios es relevante en todos los tiempos, para todas las naciones y todas las culturas.
La ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La medida de verdaderos valores, ¿cómo se puede determinar si están usando sus talentos o dones? En 1 de Corintios 14, 3, 1 de Corintios 14, dice aquí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso en Filipenses 4, versículo 8, van a tener una forma de juzgar si uno hace correcto y es aceptable a Dios. Tiene que ver con su cultura, la forma que Él quiere que vivamos nuestras vidas. Dice versículo 8, por lo demás, hermanos, aquí Filipenses 4, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay buenas noticias por adelante. Va a haber un cambio cultural muy poderoso en contraste con la cultura de este mundo que hemos descrito en forma breve. Dios nos ha llamado a su fiesta que representa esa inmersión del mundo a los principios de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo y nuestro Dios Padre nos exhortan a vivir la cultura de Dios ahora. Y eso significa mucho de la fiesta de tabernáculos. La enseñanza y fortalecimiento de esos valores espirituales es la esencia del liderazgo que este mundo desesperadamente necesita. Inclusive en este mundo moderno, saben los líderes exitosos que hay principios que se tienen que guardar, y también sobre la crianza de los niños. Pat Riley llevó a los Ángeles de básquetbol, llevó al campeonato 3 veces. Él escribió un libro y habla de establecer metas. Se llama las reglas de Rules. Dice, podemos concluir que cualquier nivel de liderazgo para todo propósito que no articula claramente las metas, que no tienen ese pacto que se debe observar, se necesitan para esas metas deseadas, y también con la necesidad de medidas disciplinarias si se violan. Acuérdense que una parte importante de la cultura es el hecho de desarrollar estos principios y valores. La lección más importante que Dios quería que Adán y Eva aprendieran es: miren a mí para saber lo que hay, lo bueno y malo. Hay algunas personas que dejaron a la iglesia y que dicen, yo no creo que Dios me va a enviar a el lago del fuego porque X razones. Yo voy a orar a Dios cuando estoy en problemas, pero yo
pisoteo todos los sábados. Yo no sé dónde están cuando vienen las fiestas, pero yo espero que Dios conteste mis oraciones. Lo que representa esta fiesta es un cambio tremendo cultural al mundo entero. Dios es el gran dador de leyes y toda buena dádiva viene de Dios. ¿Cómo lo sé? Ya saben, en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si uno tiene el Espíritu Santo, Dios está involucrado en esto y lo conoce a uno. Todos podemos preguntarnos, ¿estoy cumpliendo la confianza que Dios ha puesto en mí y que Él pone en mí su esencia de vida y me permita entender esa perla de gran precio? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es amor y la expresión de su voluntad se manifiesta a través de esa ley de Dios. Y se puede decir, Dios equivale amor, equivale luz, equivale ley. En Juan 6, 63, la palabra de Dios es el reflejo de su vida, de su forma de pensar. Debemos aferrarnos con esa ley de Dios. Es algo que debemos poner en práctica. La verdadera cultura tiene que ver con ley, orden, amor, armonía. La verdadera cultura va a producir paz, felicidad, prosperidad, arte hermoso, literatura inspiradora y muchos otros resultados que enriquecen cada persona en la tierra. Pero algunos dicen que la música, por ejemplo, es muy subjetiva. Yo he averiguado mucho en este tema cuando estaba enseñando el fútbol y el poder de la música, y tiene una influencia incontrolable de la forma que reacciona el cuerpo humano. Por eso cuando uno escucha el ritmo, empieza a tocar con los dedos de los pies el ritmo. Y cuando vino un espíritu malo sobre Saúl, y pidieron a David que tocase y que el espíritu se fue de Saúl. Las personas malvadas pueden componer música hermosa, pueden producir arte hermoso, escribir buena literatura si siguen las leyes de orden, de armonía, y pueden producir hermosa música siguiendo esos patrones lógicos, y eso afecta al ser humano en su mente. Puedo dar muchos ejemplos allí, pero hay que tener mucho cuidado con la música. Es una de las cosas principales que fue usada para cambiar esta cultura y continúa siendo así. Hace unos años atrás hay un libro que fue muy popular que se llama La cultura analfabeta. Es la forma alfabeta de cultura de Alan Bloom. ¿Y cómo se puede cambiar esa cultura? Y Dios ha revelado esto en su palabra. Por eso, si podemos ver en su palabra
cómo vivir nuestras vidas, no vamos a ser analfabetos culturales. Las religiones de este mundo están buscando esa figura mesiánica que venga al escenario y rescate al mundo de su caos y confusión. Los budistas están buscando a ese quinto Buda. Los hindús están buscando a Krishna. El mundo islámico por el imán 12. Los judíos están buscando al Mesías, a los de nueva era, a Malatrea. Y ninguna de esos personajes va a traer una nueva cultura donde va a morar la paz y la justicia. El verdadero Dios y su ungido van a inaugurar una nueva era. Veamos Salmo 2. Salmo capítulo 2, versículo 2. Tuvimos un estudio sobre Sión. Dice versículo aquí, dice versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y vemos las naciones muy alteradas actualmente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido. Eso significa Mesías. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso significa en hebreo Yelad, esto de engendrar, y corresponde a la palabra griega kenao. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los reinos de este mundo se van a convertir los reinos de Dios y de Cristo. Apocalipsis 11, versículo 14. La escritura, en versículo 14, podemos ver Apocalipsis 11, versículo 14, el segundo ay pasó. 6 de las plagas de las trompetas han ya caído. En versículo 15, dice el tercer ay viene pronto, versículo 14. La venida de Cristo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, sí,
estaban muy enojadas. Satanás con la bestia, el falso profeta, van a suscitarlo, a azuzarlos, a tener esa ira. Y van a afectar y van a traer a las naciones a esa gran batalla en Apocalipsis 16, versículo 12, donde habla de Armagedón. So the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, that's verse 12 of Revelation 16. En Apocalipsis 16 dice aquí And I saw three unclean spirits like frogs en come out el of the mouth of the versículo dragon, mouth of the beast, mouth of false prophet. 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y dice versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y que hacen señales para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sabemos que Cristo va a conquistar en ese entonces, y esos reinos se van a convertir en el reino de Dios y su Cristo. Va a hacernos reyes y sacerdotes y vamos a gobernar para siempre. Hay dos lugares en Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 6 y 5, 10 dice que vamos a ser reyes y vamos a gobernar sobre la tierra. Vamos a ser ministros de la cultura de Dios en el reino de Dios. Vamos a enseñar a las naciones cómo vivir en cada faceta de sus vidas. En Isaías 61. Isaías 61. En el versículo 3 dice que en Hebreos 12 Sión representa, simboliza la iglesia de los primogénitos. Dice aquí, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Deben leer todo los capítulos 61 y 62 de Isaías. Es muy específico de lo que uno va a estar haciendo en el reino de Dios como reyes y sacerdotes. Y ahora estamos concluyendo en este medio sermón. ¿Cuál es su escritura favorita para la fiesta de tabernáculos? En Isaías 2, Isaías 2. Toda mi vida la he pasado, la vida de adulto en el ministerio y la educación. Isaías capítulo 2, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, el gobierno de Dios, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Let us all pray. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. And may God hasten that day.